¿Qué es el cambio climático? Según la Subdirección de Meteorología de Colombia, es cuando las variables climáticas como la radiación solar, temperatura, lluvia, humedad atmosférica o viento fluctúan por encima o debajo de sus promedios normales. Según Nature Science, tiene su origen en la Revolución Industrial a finales del siglo XVII, donde la emisión de dióxido de carbono aumentó el contenido de gases efecto invernadero en la atmósfera del planeta. Luego, entre 1940 y 1970, hubo decrementos en el Producto Interno Bruto en Europa y Estados Unidos, lo que contribuyó a la disminución en la temperatura global por la reducción de las emisiones de CO2. El siguiente momento se asocia al crecimiento económico al terminar la Segunda Guerra Mundial, donde las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron como nunca antes. Eso hizo que alrededor de 1960 la Revolución Verde afecte el ambiente por el uso de agroquímicos, desencadenando nuevamente en el incremento de la temperatura que perdura en la actualidad. Pero, ¿qué es el efecto invernadero? El Instituto de Recursos Mundiales afirma que es un fenómeno por el que unos gases determinados de la atmósfera retienen parte de la energía solar, absorbiéndola en un movimiento molecular interno que produce un aumento de la temperatura. ¿Cuáles son las actividades que emiten los gases de efecto invernadero? El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, en un estudio del 2019, aseguran que existen 6 actividades que generan gran cantidad de gases de efecto invernadero. La primera responde a la generación de electricidad, que emite el 25% de GI a escala global. La segunda es la agricultura, que desprende el 24% de GI en la atmósfera. La tercera es la industria manufacturera, que genera el 21% de GI al ambiente. La cuarta es el transporte, que produce el 14% de GI al aire. La quinta abarca otros sectores que en su conjunto constituyen el 10% de GI y la sexta es la construcción residencial y comercial, que emite el 6% de GI a nivel mundial. ¿Y cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero del turismo? La industria del turismo genera el 8% de gases de efecto invernadero a escala global, según la Organización Mundial del Turismo. Ante esto, la Secretaría de Turismo de México, en el año 2015, dividió a dicho porcentaje en 8 actividades que emiten la mayor cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera. La primera corresponde al consumo de energía eléctrica, con el 23,13%. Le sigue el transporte aéreo, con el 22,69%. Luego se encuentra la generación de residuos, con el 20,53%. A continuación está el transporte terrestre, con el 16,31%. Después se halla el consumo de combustibles fósiles, con el 15,13%. Posteriormente está la generación de aguas residuales, con el 1,5%. Luego se encuentra el uso de gases refrigerantes, con el 0,61%. Y por último está el transporte marítimo, con el 0,12%. ¿Cuál es el impacto del cambio climático al turismo? De acuerdo a Entorno Turístico 2016, los efectos del cambio climático se podrán apreciar principalmente en zonas costeras, montañas o en pequeñas islas, lugares que son a su vez los principales generadores de ingreso económico en el turismo. Si las condiciones del cambio climático continúan avanzando, la naturaleza se llevará la peor parte y los turistas dejarán de acudir a los atractivos habituales, lo que podría provocar el cierre de negocios y la pérdida generalizada de empleos. Esto a la larga provocaría el declive del destino turístico. Otra consecuencia podría ser el factor riesgo provocado por los fenómenos naturales como ciclones o maremotos y el impacto directo que tendría en la infraestructura turística. Por otro lado, con la elevación de la temperatura se aceleran los procesos de deshielo de los glaciares y con la elevación en el nivel del mar desaparecerían más zonas litorales y obligaría a los gobiernos a gastar gran cantidad de dinero para hacer frente a estos fenómenos. ¿Qué es el confort climático? Según la Universidad Central de Venezuela 2018, es un escenario que garantiza el bienestar físico y psicológico del individuo cuando las condiciones de temperatura, humedad y movimiento del aire son favorables a la actividad que desarrolla. ¿Y cuál es su importancia para el turismo? De acuerdo a Lam y León 2017, su importancia se da porque el clima es un atributo del destino capaz de influir en el comportamiento turístico, especialmente en los segmentos motivados por el ocio y la recreación al aire libre.
Por otra parte, el clima determina en gran medida la arquitectura turística, los sistemas de acondicionamiento y hasta el diseño urbano, por lo que un clima cambiante es perjudicial para estas infraestructuras ya construidas. Asimismo, el clima tiene influencia en el funcionamiento de los transportes y las comunicaciones, facilitando o condicionando el desplazamiento turístico. Por ello, las horas de sol y las temperaturas suaves son en la mayoría de los casos un factor decisivo para la elección de un lugar de vacaciones. Investigaciones realizadas más citadas por país. Australia ha desarrollado investigaciones en la laguna de la Gran Barrera, un patrimonio mundial sensible al aumento de la temperatura y del nivel del mar, así como de la acidez del agua, lo que ha provocado el blanqueo de corales. Igualmente, en las montañas azules, el incremento de la temperatura puede resultar en incendios forestales intensos, lo que acabaría con las grandes áreas de bosque de eucaliptos. Italia. Se han elaborado estudios valiosos en Venecia y su laguna, debido a su hundimiento a razón de 10 centímetros por siglo, a causa de la elevación del nivel del mar, motivo por el cual el gobierno italiano optó por la implementación de barreras móviles para defender a la ciudad de Venecia de las aguas altas. España. Algunos registros y estudios afirman que la crisis climática afectará de distinta manera a la zona costera de Valencia e Islas Canarias, pues las alteraciones de la temperatura en Europa harán que el Mediterráneo se vea influido por un clima más tropical, afectando a reconocidos atractivos. Sudáfrica. Las investigaciones confirman que la región floral de El Cabo alberga cerca del 20% de la biodiversidad floral del continente. Sin embargo, para el año 2050 este lugar enfrentará condiciones más cálidas y secas, con un incremento de las temperaturas de alrededor de 1.8 grados centígrados, lo que desencadenaría en la reducción de los hábitats óptimos, eventuales sequías e incremento de la frecuencia de incendios. Canadá. Se han elaborado informes del deterioro del permafrost de la isla Herschel por el aumento de la temperatura, que está conduciendo al hundimiento del suelo. Esto representa una notoria amenaza para las históricas lápidas e incluso para los ataúdes del cementerio de Pauline Cove, así como algunos vestigios arqueológicos de los primeros habitantes del área. México. La mayor parte de investigaciones abordan el manejo costero referido al Golfo de México, como mar semicerrado en riesgo, debido al ascenso del nivel del mar y los cambios en los patrones de precipitación que impactan a los ecosistemas marinos, arrecifes coralinos, así como a la población local. Costa Rica. Investigaciones aseguran que dentro de la zona de conservación Guanacaste, el cambio climático ha contribuido en la extinción de las ranas arlequín, ya que el aumento de la temperatura del aire ha creado condiciones óptimas para un hongo destructor de esta especie. Además, la población residente también ha llegado a ser afectada por el descenso de la llegada de turistas. Perú. Los estudios mencionan que el Parque Nacional de Huascarán recibe el impacto de las lluvias del fenómeno del Niño, por lo que se espera que en menos de 50 años ya no habrá ningún vestigio de glaciares en la Cordillera Blanca, lo que acarreará en la escasez del agua. Asimismo, en la zona arqueológica de Chan Chan, el fenómeno del Niño, oscilación austral, produce intensas lluvias sobre extensas zonas tropicales y subtropicales, que están dañando la base de las estructuras arquitectónicas de barro. Propuesta de buenas prácticas ambientales para la mitigación de GI desde el turismo. 1. Impulsar los métodos de la arquitectura sostenible en la construcción de la infraestructura turística, que considere los materiales de construcción, las tecnologías que permitan el ahorro en el consumo de energía y el agua, el aprovechamiento de la luz natural y las corrientes de aire. 2. Desarrollar espacios de formación y sensibilización sobre los impactos del cambio climático, en donde se impulse la acción participativa de los diferentes actores turísticos, para el diseño y la gestión de alternativas que permitan reducir las emisiones de dióxido de carbono. 3. Fomentar la creación y conservación de formaciones vegetales, que actúan como sumideros de carbono, por su función vital de la fotosíntesis. Así, la creación de las zonas verdes en los destinos turísticos o la instalación de cubiertas vegetales en los edificios contribuirán a absorber el CO2, generando espacios de sombra para la protección frente a la radiación solar. 4.
Potenciar la peatonalización de las zonas de interés turístico, especialmente en las ciudades, así como la implantación de sistemas de préstamo de bicicletas como una alternativa eficaz al uso del vehículo privado, incluso del transporte público. Así mejorará la accesibilidad y movilidad en las zonas turísticas. 5. Crear un órgano que funcionaría como un guardián y promotor de los estándares ambientales mundiales, que se desempeñe como un organismo que garantice y agilice los procesos de acreditación de las certificaciones ambientales para las empresas turísticas, evitando trabas en sus procesos legales. 6. Capacitar a los propietarios y trabajadores de los establecimientos turísticos acerca de los sistemas adecuados de clasificación de desechos, reciclaje y tratamientos de aguas residuales. 7. Motivar a los propietarios de los establecimientos turísticos a crear una política ambiental para la empresa, en la que se contemplen medidas y acciones que permitan mitigar los riesgos ambientales. Propuesta de buenas prácticas de adaptación del turismo al cambio climático. 1. Fortalecer a las instituciones como el MINTUR y el MATE y su marco legal, ya que la lucha contra el cambio climático debe ocupar un lugar central en la política turística. Para ello es fundamental promover el liderazgo institucional en el impulso de acciones que garanticen destinos turísticos seguros a los visitantes. 2. Realizar estudios en el espacio geográfico turístico en donde se identifiquen las zonas críticas para el turismo, los sistemas de alerta temprana y los sistemas de indicadores para evaluar las relaciones entre turismo y cambio climático. 3. Crear un fondo gubernamental especial para ayudar a reconstruir los centros turísticos destruidos por eventos climáticos extremos, priorizando a las zonas afectadas por el terremoto ocurrido en el año 2016, así como la creación de seguros para los centros turísticos más expuestos, a través de instrumentos económicos que promuevan la reforestación, la agricultura sostenible y la recuperación de manglares. 4. Adecuar las edificaciones e infraestructuras turísticas a las nuevas condiciones del clima, a través de programas de uso eficiente de los recursos naturales y conservación, así como programas de generación de espacios verdes. 5. Creación de un museo con la temática de glaciares, ya que servirá como un espacio para el aprendizaje creativo de los visitantes. Además, servirá para motivar al público a proteger y cuidar de los glaciares del Ecuador.